Me dice Jennifer, los diagramas podrían ser en SAP. Pues de poder se puede, lo que pasa es que SAP ya está calificado. Ya SAP ya sabemos que sí está dando, sí va a dar. A mí me sirve es más para orientar o para comparar resultados el SAP. Sí, obviamente yo puedo calcar los diagramas de SAP, pero pues no tiene como mucha ciencia si no lo sé interpretar. Sí, algunas personas, por eso digo, me enviaron los resultados o el ejercicio validado en SAP y pues les dio, a algunos les dio, a otros no les dio, pero pues la idea es que, digamos, de mi estado final de momentos, lo que yo vea, ¿cierto? Los valores que yo tome de mi estado final de momentos después de hacer el método de Cross, lo pueda convertir en cortantes y en axiales y esos cortantes y esos axiales coincidan con, bueno, o se acerquen bastante al que nos está dando con el SAP, ¿de acuerdo? Bien, continuando entonces ya con la tercera parte de nuestro curso, vamos a empezar con lo relativo a la norma, ¿no? Aquí nos toca hacer varias salvedades. Una, esta semana prácticamente que terminamos el curso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía con tanta insistencia, eh, tener los planos del proyecto para que ustedes, una vez terminemos clase o en sus ratos posteriores, puedan empezar a trabajar en el proyecto. Nuestro proyecto va a ser sustentado el próximo martes, ¿sí? Entonces va a ser intensa esa semana de trabajo en cuanto a lo que se vaya haciendo en clase, ustedes mismos lo vayan implementando en su configuración estructural a partir del día de hoy, ¿sí? Ténganlo muy presente porque pues vamos a estar corriendo contra el tiempo. El próximo martes en la tarde, eh, martes, ¿qué es? 14, vamos a hacer las sustentaciones. Habíamos dicho grupos de 4 de 5 De 4. de 4. Bueno, en los grupos que hayan hecho, vamos a tener 15 minutos para sustentar el proyecto, ¿sí? Y en el proyecto vamos a tener que incluir en esos 15 minutos, para que ustedes lo tengan en cuenta, pues me imagino que van a hacer una presentación, preparar una presentación con los puntos relevantes del proyecto, ¿sí? Para que el tiempo les dé y para que las 4 personas estén preparadas. Yo puedo seleccionar una de esas 4 personas para que sustente y le dé la nota a todo el grupo. Entonces, las 4 personas van a estar preparadas. ¿Listo? O puedo decir a mitad de la presentación, continúe, no sé, ya expuso Juanita, siga Carlos Daniel o alguien así, ¿sí? Para que continúen y todos estén empapados de lo que va a ser el proyecto. Ya ustedes se van a dar cuenta de todo lo que incluye el proyecto. Una parte de predimensionamiento, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, avalúos de cargas gravitacionales, de cargas sísmicas, control de desplazamientos y condiciones de disipación de energía, ¿sí? Básicamente son los temas que vamos a cubrir esta semana. Hoy lunes, predimensionamiento estructural. Mañana martes, toda la parte de cargas gravitacionales. Miércoles, cargas sísmicas. Jueves, control de desplazamientos. Y viernes, eh, mm, disipación de energía, ¿sí? Entonces, Ingeniero, una pregunta. señor, Cuando usted se refiere a control de desplazamiento, ¿son las derivas? sí, son las derivas. Listo, Pero igual ingeniero, gracias. entraremos a ver eso en detalle ese día. Pero para que lo Listo, tengamos ingeniero. en cuenta, el lunes próximo eh, nos reuniremos en caso de ser necesario para hacer aclaración de dudas y demás, para que ustedes ya tengan a punto el proyecto y el martes ya nos vamos con la sustentación y terminamos el curso. ¿De acuerdo? Yo esperaría estar entre martes y miércoles subiéndoles notas y ya, que todos estemos con la satisfacción del deber cumplido. Entonces, cualquier duda, por favor, no duden en hacerla porque y aquí los
20 centímetros puestos porque esta parte puede ser un poco densa en cuanto a la normatividad. ¿De acuerdo? David, ¿me va a preguntar algo? ¿O alguna pregunta de algo? David Santiago. ¿No sería muy encima el martes? Es que la verdad no tengo en cuenta la fecha en que se cierra el intersemestral, Se entonces no cierra el sé si jueves, el se martes. cierra el próximo jueves. Ah, ok, listo, gracias. Entonces yo les estoy dando una gabela para que podamos subir las notas al final de tiempo que yo pueda darles para subir y corregir notas. Ah, listo, Inge, vale, muchas Sí, es más por eso. Santiago, David Santiago, pregunta, ¿no? Bueno, chicos, entonces empecemos. Entonces, ya para hablar del predimensionamiento estructural, pues nosotros ya tenemos un poco de teoría de comportamiento de estructuras planas, ¿cierto? Ya hicimos análisis de cross, de pórticos, hicimos análisis matricial de pórticos, hicimos análisis matricial de parrillas. Digamos que en las parrillas es donde ya empezamos a hablar de casos de placas, ¿cierto? Bueno, podríamos decir que son placas discretas, pero estas placas son los primeros elementos que van a recibir la carga en en nuestro sistema, en nuestra edificación, si ya nos vamos a enfocar en un sistema tridimensional, ¿sí? Entonces aquí tenemos una placa, piensen en la placa donde ustedes están dispuestos en este momento, ¿cierto? Ustedes como carga gravitacional están induciendo unos desplazamientos verticales de esa placa por el peso. Obviamente van a ser unos desplazamientos que puedan ser imperceptibles, pero pues igual van a ser unos desplazamientos. Ya saben que ustedes son una fuerza, la placa tiene una rigidez, entonces vamos a presentar allá esos desplazamientos, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver cómo va a ser el comportamiento de placas o más bien de estructuras, no aislando planos verticales u horizontales, sino estructuras en el espacio. Y pues tenemos diferentes sistemas de entrepiso. ¿Como cuáles? Como estos que estamos presentando acá, ¿sí? Sistemas de losas macizas. Ustedes conocen las losas macizas, son losas de espesor constante, ¿sí? Entonces tengo mis columnas, también les dicen en el argot de la construcción las planchas, ¿cierto? Pero pues ya un poco más técnicamente hablándolo son placas o losas, ¿cierto? En el recuadro superior izquierdo un sistema de losa maciza con columnas, ¿cierto? Ahí estamos diciendo que trabaja en dos direcciones. El sistema de la derecha es un mismo sistema de losa con columnas, pero ahora tienen unos capiteles, unos sobreanchos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que esas columnas me producen unos cortantes en la placa, ¿cierto? Esas columnas van a hacer unas cargas axiales en la placa y me van a producir unos cortantes. Si de pronto la placa no está en la capacidad de resistirme ese cortante, se me puede punzonar. Piensen ustedes en una galleta de soda donde le aplican una fuerza con un palillo, ¿sí? La galleta aguanta hasta cierto punto y puede que no se fracture toda, pero que se abra un hueco localmente, ¿sí? Ese es el fenómeno de punzonamiento. Así estamos diciendo que pueden llegar a afectarse las placas con respecto a las columnas, ya dependiendo de la relación dimensional y de materiales que exista como tal en la estructura. Otro sistema está en la parte inferior, es un sistema de losa, o sea, de placa y vigas, ¿cierto? Entonces, ya ustedes pueden ver acá que existe un sistema pronto un poco más estructurado, donde tengo unas vigas que me conectan a las columnas, ¿cierto? Y la losa descansa sobre las vigas. Entonces, bajo este caso, ya empieza a verse de una mejor manera la transmisión de cargas desde la placa a las vigas, de la viga a la columna y de la columna a la cimentación, ¿cierto? Que es como esperamos que se nos comporte nuestro sistema
estructural. Estos son otros sistemas ya en dos direcciones, como waffle, ¿cierto? Entonces, ¿qué son? Unos sistemas de losas con viguetas. ¿Qué son las viguetas? Son esos elementos que ahí se presentan. A ver, marco por acá. Son estos elementos, se les conoce como viguetas. Entonces, ya ahí empiezo a ver el sistema de transmisión de cargas un poco más discreto, porque la placa, ¿cierto? Se apoya sobre las viguetas. Miremos que la placa cada una va a tener algo que discutiremos más adelante, que es un ancho aferente. Lo que le caiga a este pedacito de placa, ¿cierto? Va a estar resistido por esa vigueta. Y esa vigueta lo va a pasar a la viga, y la viga lo va a pasar a la columna, y la columna a la cimentación. ¿Sí? Acá tengo un sistema en dos direcciones, entonces tengo viguetas en un sentido o en otro sentido, un sistema perpendicular, ¿cierto? A la derecha pues se ve también un sistema en dos direcciones donde ya no se ven las vigas como tal explícitamente, sino se ven unos capiteles, ¿sí? Entonces aquí vamos a plantear que las viguetas todas van a conducir la carga hacia esos capiteles, ¿sí? En este curso, de lo que vamos, en lo que nos vamos a enfocar va a ser en un sistema armado de este tipo, aligerado, ¿sí? Entonces recordemos que en la diapositiva anterior habíamos dicho que existían losas macizas, ¿cierto? Aquí estamos hablando de losas aligeradas. Esas losas macizas son resistentes, pero son pesadas, ¿cierto? Si siempre les hago la comparación, pensemos en una placa que tenga 20 centímetros de espesor. Un metro cuadrado de placa de 20 centímetros de espesor, ¿cuánto pesa? Ustedes conocen cuánto es la densidad del concreto, ¿cierto? ¿Sí saben cuánto pesa el concreto o no? Es O 2.4. 2000. 2.4 toneladas, ¿no? 24 kilonewton metro cúbico, 2.400 kilos por metro cúbico, ¿cierto? Bueno, lo tienen presente. Entonces pensemos en una placa que tenga 20 centímetros de espesor. Un metro por 20 centímetros de espesor. Si los cálculos no me fallan, ese producto de 1 por 0.20 me da 0.20 por 2.400 kilos por metro cuadrado, perdón, metro cúbico, 480 kilos. me da 480 kilos, ¿cierto? O sea que puedo decir que una placa de 20 centímetros pesa 480 kilos por metro cuadrado. Redondeando, media tonelada por metro cuadrado. Un metro cuadrado de placa de 20 centímetros. Entonces, como nos ponemos a pensar que una estructura no tiene solo un metro cuadrado de placa, entonces, pues que ese metro cuadrado y ese otro, y ese otro, y ese otro, pues ya empiezan a ser un peso considerable si cuantificamos la carga completa de la estructura. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, pues, o sea, la solución siempre es qué es mejor hacer, ¿cierto? En algunos casos puedo tener esas losas macizas y en algunos otros casos puedo tener losas aligeradas. Desde ese punto de vista surgió la losa aligerada. Y esa losa aligerada consiste en que voy a tener unas alturas mayores, ¿cierto? Pero no va a ser maciza, sino que va a ser hueca. Entonces, si tengo una mayor altura, pues súper bueno. ¿Por qué? Porque esas losas son los elementos que trabajan a flexión. Y si tengo una mayor altura, voy a tener una mayor inercia. Entonces voy a tener unas menores deflexiones. Y aparte que como es vacía, voy a tener menos peso. ¿Sí? Entonces, desde todo punto de vista, pues esta alternativa de tener losas aligeradas fue conveniente. Reduzco peso, mejoro las inercias, ¿cierto? Y pues necesariamente tengo que garantizar un adecuado diseño estructural. Aquí esta parte del curso la vamos a enfocar
a hablar de estructuras en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que nos vamos a dedicar ahorita es, aunque sabemos que existen las placas macizas, eventualmente haremos ahí unas consideraciones para placas macizas, también vamos a enfocar principalmente el curso a lo que son placas aligeradas. Y este es un sistema en una dirección, que es el sistema comúnmente empleado en la construcción colombiana. No es el único, ¿no? Pero es el más comúnmente empleado, donde aquí podemos identificar varias partes del sistema. Por ejemplo, voy a poner aquí en rojito las viguetas. Esta es una losa de cimentación, pero es una losa aligerada. Esos que estoy poniendo en rojo son las viguetas. Ustedes ven que no es el mismo sistema de buffer que se veía antes, sino que es un sistema como orientado solamente en una dirección. ¿Qué ventaja constructiva me da esto? Pues por un lado, cuando yo tenga mis viguetas, ¿cierto? Dijimos que teníamos un ancho aferente, la carga que le llegue a cada una de mis viguetas, pues va a estar puesta, digamos, como una reacción, ¿cierto? Podemos decir acá, acá atrás y por allá atrás y aquí adelante otra reacción y aquí adelante otra reacción, ¿cierto? Entonces puedo decir que esa vigueta, en consideración, donde puse las flechas, que va a ser mi vigueta de estudio, es una vigueta simplemente apoyada. Y ahí donde tengo las flechas van a producirse las reacciones. Pero ¿qué elementos tengo ahí donde se me están produciendo esas reacciones? ¿Las vigas? Son otras vigas, exactamente. Esas vigas, voy a pintarlas de otro color, a ver si alcanza a ver. Esas vigas, ay, no quería flecha. Esas vigas que reciben las viguetas se conocen como vigas de carga. ¿De acuerdo? Anoten por ahí porque ya empezamos el proyecto. Esas vigas que reciben las viguetas son vigas de carga, mientras que las vigas que son paralelas a las viguetas son vigas de rigidez. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos tres elementos estructurales de los que estamos hablando. Uno, viguetas. Dos, vigas de carga. Y tres, vigas de rigidez. ¿Mm? Por acá se me... ¿Las vigas de rigidez cuáles son, perdón? Las vigas de rigidez, aquí te las marco en verde, son paralelas a las viguetas. Es esta que aquí está por acá, a un lado, y esa otra que está por acá. ¿Sí? Esas son las vigas de rigidez, paralelas a las viguetas. Y hay otros elementos que de pronto aquí no alcanzan a ver. A ver si lo alcanzo a coger bien. Y son estos que están acá. Ustedes ven que esos elementos, ese icopor, ¿sí? Ya lo voy a hablar con nombre propio, esos casetones son utilizados para hacer los vacíos dentro de la placa. Y ahí donde yo puse mi elemento naranja, hay como una hendidura, si es una hendidura dentro de los casetones. Y por acá atrás hay otra, ¿sí? Esos elementos son riostras. Más adelante hablaremos de ellos, pero vean que son perpendiculares a las viguetas. Entonces aquí estamos hablando de vigas de rigidez, vigas de carga, viguetas y riostras. ¿Mm? Bueno, y también se ven ahí los arranques de las columnas y demás, ¿no? Entonces ahí estamos como configurando esa sopa estructural. Esos casetones que están en blanco son estos que se ven aquí arriba en la parte superior, ¿sí? Son estos casetones, son los que le van a dar el vacío. Miren cómo va a quedar nuestra placa. Va a quedar con un poco, o sea, con una figura más bien de concreto con unos espacios vacíos. Ahí es donde yo estoy diciéndoles que vamos a tener una mayor inercia, arriba una placa superior, debajo una placa inferior que puede ser
puede existir o no puede, o puede que no exista. Y pues el casetón, que ahorita, si estamos hablando de casetones, ya por legislación ambiental, donde se cumple, ¿cierto? No se están permitiendo utilizar casetones de guadua, que son los que comúnmente se han usado en la construcción colombiana, ¿sí? Entonces tenían unos, no sé si conocen todos los casetones de guadua, conocen esas cajitas de guadua que hacían y metían allá en la estructura para hacer aligeramiento y pues eran unos casetones que quedaban metidos en la placa, ¿sí? ¿Qué hacía? Pues se evitaba que se llenara ese vacío de concreto. Aunque pues había problemas, ¿no? Si un casetón de esos, como el vaciado se hace desde la parte superior de la placa de concreto, si el casetón no era lo suficientemente rígido o estaba bien armado, pues sencillamente se le abría un hueco al casetón y ahí se le metía el concreto. Y pueden imaginarse, pues, un casetón de esos, el volumen de concreto que puede llegar a almacenar. Bueno, y no solo como volumen, sino como peso, la carga que me puede empezar a, a generar en mi estructura. ¿No? Con el paso del tiempo se han utilizado otros tipos de casetones, otras tecnologías y actualmente se emplean casetones removibles. ¿Cómo son esos casetones removibles? Pueden ser de madera, pueden ser de poliestireno como estos, ¿cierto? De alta densidad, plásticos, ¿sí? Hay unos que son inflables y demás. Entonces lo que se hace es que se hace la placa y una vez el concreto fragüe adquiera su resistencia, los casetones van a ser retirados desde la parte inferior. Entonces, para ejecutar ese procedimiento, obviamente que no puedo o no debería tener una placa en la parte inferior que me evite ese, ese movimiento. Entonces, lo que se hace generalmente es que se dejan de unas vigas descolgadas y se ven ahí como las venas de la placa si yo la estoy viendo por debajo, que es lo que comúnmente podemos observar en, en parqueaderos. No sé si ustedes han pasado por parqueaderos de centros comerciales y ustedes miran cómo es la placa superior y se ve toda la estructura a la vista. Y están esas venas y se ve todo como el reborde de lo que fue un casetón alguna vez, ¿sí? En algunos casos, ¿no? En algunos otros casos, sobre todo para placas ya entre piso, lo que hace o lo que está considerado en el proyecto arquitectónico es que se pongan algún tipo de acabado de techo, de cielo raso, ¿sí? Para tapar esos huecos que puede que el arquitecto no le gusten, ahí sí ya depende de la línea de cada arquitecto, pero pues que generalmente, o por lo menos a mí, si yo los veo en proyectos estructurales, me parecen estéticamente agradables, ¿sí? Ya depende de la vista, del punto de vista del arquitecto, de cómo esté planteándolo, y obviamente el dueño también entra aquí en consideración. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tenemos claro lo que es una vigueta? Sí, Sí, señor. ingeniero. Ok, listo. Entonces, bueno, igual, Ingeniero, señor. es que no presté muchísima atención cuando usted dijo el material del que estaba hecho los casetones. ¿Es de icopor? Sí, dicopor de poliestireno de alta densidad, Ah, ok, ok. Vale, ingeniero, gracias. básicamente. Listo. Entonces, si nosotros consideramos esa sección, pongámosle color. Si nosotros consideramos esta sección acá, interna, ¿cierto? Todo lo que esté aquí contenido, uy, este pulso mío está terrible, ¿cierto? Toda esta sección, todo el peso que caiga en esa sección, le corresponde a esa vigueta que está ahí. Entonces, por eso estamos hablando que existe un ancho aferente, ¿cierto? Lo de la sección adyacente a la izquierda le corresponde a esa otra vigueta que está marcada como vigueta y a la derecha pues a la siguiente vigueta. Entonces cada una de esas viguetas tiene una responsabilidad en cuanto a transmisión de carga. ¿Qué pasa con esto? Pues que cualquier carga que caiga en esa placa inicialmente, uy, ¿qué pasó?
que caiga en esa placa inicialmente, ¿cierto? Si puede ser esta carga que cae dentro de ese hacho aferente, pues va a tener una trayectoria, ¿cierto? Como está en la zona del ancho aferente de esta vigueta, pues muy seguramente de alguna forma va a llegar y se va a transmitir a esta vigueta. Y esta vigueta a su vez, pues si ya la vemos aquí en la figura de abajo, transmite el efecto de esa carga, carga gravitacional, transmite esos efectos al lado y lado a esas vigas de carga. Las vigas de carga, como su nombre lo indican, porque reciben primariamente la carga de las viguetas, la pasan a las columnas o a otras vigas, ¿no? De ahí sí depende de la configuración como tal de la edificación. Entonces, eso para que tengamos en cuenta que cada vigueta va a tener un ancho aferente y que ustedes en este momento, si estuvieran sentados, parados en una placa de un sistema construido en una dirección, puede que estén ubicados aquí en esa parte en la placa o que puedan estar ubicados aquí en la parte de la vigueta. Digamos que si están en la vigueta, pues ya la transmisión de carga es directamente evidente, ¿cierto? Si están por acá en una parte de la placa, pues entonces ven que de algún modo, la carga va a llegar hasta allá. Y pues ya ustedes empezarán a cuestionar, van a decir, uy, pero acá puede presentarse como un cortante en esa placa. Y con toda razón, ¿cierto? Eso tenemos que chequearlo más adelante. Que esa plaqueta de la parte superior, esa loseta como está allí marcada, ¿cierto? Esa loseta tenga un espesor suficiente para que no se me vaya a fracturar por cortante, para cargas gravitacionales, ¿sí? Acá también podría pensar en algo así, pero digamos que si el proyecto inicial ya estamos haciéndolo con este tipo de tecnología que estamos viendo en la parte inferior, donde tengo unos casetones, ¿cierto? Removibles, no contaría con parte inferior, sino que de pronto le ponemos un cielo raso en drywall, en superboard, algo así, ¿sí? Entonces vamos a hablar cómo es el sistema de transmisión de cargas. Wilder me pregunta algo, Sí, es señor. acerca de los casetones. ¿Los casetones están fijos al suelo o algo así? O sea, es que estaba imaginando, digamos, que ahí se vierte la mezcla, ¿no? Sí, Y eso pues es más densa, ¿no tenderían como a flotar los casetones? no, no, pero eso se fijan, eso ya tienen un sistema de fijación, o así sea por gravedad, se sostienen, ¿sí? Pero el comentario que me hace Wilder es interesante. Aquí, la figura de la derecha, esta foto que les estoy presentando, es ilustrativa particularmente para una placa de cimentación, ¿sí? Esto puede ocurrir en una placa aérea, ¿sí? Donde, ¿qué tengo por debajo? Pues todo el sistema de camillas, ustedes ya vieron obra, toda la parte de obra, de presupuesto y demás, de cómo es el proceso constructivo como tal, que yo genere unas camillas, unos parales, unos andamios para poder apuntalar y construir la placa. Ya se me dice que no. Sí, sí, No. Entonces, ¿qué son las camillas? Son como unos tablones en madera, ustedes los han visto tipo estivas, que las ponen como para dar la formaleta misma, o son la formaleta como tal de esas placas, ¿sí? Y pues debajo, pues como ya estamos hablando de sistemas de entrepiso, pues debajo para poder sostener esas camillas allá a 2 metros, 3 metros de altura, dependiendo de la altura de entrepiso que yo esté manejando, pues necesito poner unos puntales, unos parales y unas crucetas para que cuando yo haga el vertido de la mezcla, como bien me lo dice Wilder, no se me vaya como a desbaratar toda la configuración de placa que ya te estoy armando, ¿sí? Y sí, Wilder, no, esos casetones deben tener un sistema de fijación pues para poder garantizar que lo que nosotros estamos haciendo en este momento en los planos, pues se comporte o la estructura que quede se comporte de la misma forma a lo que nosotros estamos, podemos decirlo entre comillas, previciando, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a decir que tenemos
unos anchos aferentes de cada vigueta. Y pues para nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es desarrollar este proyecto. Este va a ser mi ejercicio, el que yo voy a desarrollar en clase. Ustedes ya tienen seleccionados sus proyectos. Entonces, pues resulta que todo proyecto estructural que vayamos a plantear debe provenir de una consideración arquitectónica, necesariamente, ¿cierto? Nosotros como ingenieros, o bueno, hablo desde mi parte, yo como ingeniero tengo un sentido de estética como muy oculto, ¿sí? Por mí, esa es mi configuración típica, que es una cuadrícula de vigas y columnas y que como comportamiento estructural es excelente, ¿sí? Pero sabemos que los proyectos muchas veces se venden por la parte estética, entonces ahí es donde los arquitectos, con todo su conocimiento, su ciencia, pues llegan a hacer, a embellecer sus proyectos y nosotros como tal llegamos a materializarlos, ¿sí? Entonces aquí estoy considerando que este es mi edificación que voy a tener en cuenta, que ya viene de un proyecto arquitectónico en el cual yo definí dónde es que van a quedar mis columnas, ¿sí? O el arquitecto me definió dónde van a quedar las columnas de manera que no le causen incomodidad dentro del uso mismo de la estructura. Adicionalmente, se requiere tener un estudio de suelos. Yo más adelante, que puede ser mañana, pasado mañana, les daré información del estudio de suelos, de qué tipo de suelo van a utilizar y cuál va a ser la ubicación de su proyecto. ¿De acuerdo? De momento, tenemos una estructura descontextualizada. Más adelante entraremos a contextualizarla en cuanto a localización de la edificación y tipo de suelo como tal, ¿sí? En la parte izquierda se ven 3 niveles, entonces tengo una estructura de 3 pisos, abajo la primera planta, en la parte